Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver en ciudadanía el tema número 4, que es la democracia en forma paradójica y la persistencia y las falencias. Bueno, vamos a ver en sí qué significa o el concepto de esta democracia paradójica, ¿no? ¿Qué es o no puede ser? ¿Listo? Esto significa la paradoja. ¿Listo? Entonces, de un momentito, pueda. Ya, listo, sigamos. Entonces, vemos el concepto de la democracia paradójica, ¿listo? Aquí nos dice que a diferencia de la democracia, eh, a diferencia, perdón, de las dictaduras, la democracia se construye en una dimensión moral, que significa que tiene principios y valores desde que nace, ¿no es cierto? Entonces, las dictaduras, sobre todo, son la base de un gobierno no democrático, ¿listo? Donde las decisiones políticas del Estado giran en torno a las exigencias y necesidades del pueblo. Eso es la democracia en sí. Entonces, siempre en todo país van a pelear sobre todo, o en todo estado van a pelear sobre todo por los derechos, que quiere decir la democracia, que en sí gira alrededor sobre todo del pueblo. Y quien manda en sí en un estado es el pueblo. Entonces el pueblo tiene obviamente que exigir al Estado a que haga en sí un bien común, ¿listo? O en sí los trabajos que esté realizando tiene que ser por un bien común. Entonces vamos a ver la importancia de importantes características de la democracia representativa y deliberativa. La exigencia y a la apertura de la transparencia de parte de los ciudadanos al gobierno elegido. El pueblo tiene el derecho de solicitar información sobre las medidas políticas tomando por sus representantes mediante el mecanismo como la rendición de cuentas. Exacto. Este nuevo programa de rendición de cuentas siempre ha existido la rendición de cuentas, deliberar, obviamente, y obviamente también eh, preguntar el pueblo, sobre todo eh, al Estado o al gobierno, qué ha hecho durante el periodo, ¿no? Durante cada año, exigir la rendición de cuentas, qué ha hecho para bien o para mal, si es que ha contribuido económicamente para el desarrollo del país, para la soberanía energética, alimentaria, la soberanía nacional, lo que nosotros ya hemos visto sobre todo eso. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la rendición de cuentas, si es que ha hecho o ha crecido sobre todo el país o ha ido para abajo. ¿Listo? Pero también podemos tener un secretismo que aquí tenemos en el glosario. Vamos a ver qué significa. La democracia representativa y deliberativa. El secretismo gubernamentalmente debe ser mínimo, pues la idea es que los ciudadanos estén informados sobre todas las decisiones que sus representantes toman, absolutamente todas. Asimismo, un régimen democrático tiene como objetivo disminuir los conflictos de antagonismo social, sustituyendo la conformación por la cooperación. En sí, cuando hay un mínimo, obviamente, de secretismo, se puede decir que de mm, 10 cosas que vaya a hacer el Estado dentro del Ecuador, de las 10 cosas, debe saber las 10 obviamente, los ciudadanos, todo el pueblo. Pero de las 10 obviamente que debe saber lo, lo esencial, sí, lo esencial. En formas conflicto social o conflictos bélicos no puede saber mucho el ciudadano, ya que son estrategias que utiliza el gobierno para poder confrontar a otros países, ¿verdad? Eso no lo puede saber, obviamente, porque los otros países estarán atentos a lo que el gobierno de ese país, mediante los medios de comunicación, esté explicando que la rendición de cuentas. ¿Listo? Entonces aquí vemos en el glosario qué significa el secretismo. Tendencia a guardar confidencialidad, o sea, secreto, sobre ciertas cuestiones. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver qué es la democracia. Entonces, la democracia en teoría.
En teoría podría ser uno de los modelos políticos más deseables. Libertad de expresión, libertad en todo sentido, ¿verdad? En escoger nuestro trabajo, nuestra vivienda, nuestra comida, nuestra profesión, y gritar a viva voz qué es lo que nosotros queremos, obviamente, para el bien de nuestra familia o el bien social o el bien comunal. Es la que todos tienen posibilidad de satisfacer sus demandas y necesidades mediante el acceso directo e indirecto de la esfera política. Existen paradojas que obstaculizan el cumplimiento de los principios democráticos. Entonces, lo que le estaba diciendo, paradoja, ¿no es cierto? Es lo contrario a la lógica. ¿Listo? Podemos dar un ejemplo de paradoja. Decimos en que la democracia, eh, hay un gobierno democrático en China, pero nosotros no vemos democracia en China, ¿no es cierto? Entonces no podemos confundir la democracia con esta democracia paradójica, ¿no es cierto? No podemos confundirla. Democracia significa un derecho, libertad, no libertinaje, libertad de hacer cualquier cosa que nos plazca, pero obviamente siempre y cuando obedeciendo a la Constitución. En práctica, ¿cómo se constituye la democracia en práctica? Los ideales de la democracia no siempre se consiguen o se cumplen solo de manera parcial. Tanto las instituciones como las prácticas de un régimen democrático pueden corromperse hasta contradecirse los propósitos básicos del plan del gobierno en sí. Cuando en teoría nosotros ya sabemos qué es en sí la democracia, ¿verdad? Ahora en práctica deja mucho que desear. En sí, libertad de expresión. Al momento de nosotros poder elegir un mandante o mandatario, obviamente, tenemos la democracia, ¿no es cierto? El derecho al voto y la obligación, obviamente, también. Pero a veces cuando ya está en sí establecido un presidente o un gobernante en sí en el Ecuador, pongamos el ejemplo, se olvida tal vez de la democracia, ¿listo? O toma en sí atribuciones que tal vez no le competen al presidente. A ver, bueno, entonces estábamos diciendo, ¿no? Que la teoría ya la sabemos, que es en sí, ¿no es cierto? Ahorita lo que nosotros, al momento de participar libremente dentro de este contexto educativo, nosotros tenemos democracia. No es lo mismo de que yo tomarme todas las atribuciones y decirles solo escuchen, porque obviamente al momento de poderles explicar, ustedes también pueden participar libremente. Ahora en la práctica dentro de un gobierno deja mucho que desear, porque a veces no somos partícipes de todo, sobre todo de asuntos políticos, sobre todo, que solo eh, toman atribuciones de que el gobierno elija por nosotros, y es al contrario, el pueblo elige al gobierno para que nos represente, nada más. Aquí vamos a ver la participación universal. ¿Qué significa la participación universal? Puede limitarse, a ver, puede limitarse bajo las condiciones legales y convertirse en un sistema excluyente, precisamente porque es difícil limitarse quienes forman parte de una comunidad, de la comunidad política en sí. No todos pueden participar de asuntos políticos porque deben cumplir en sí un perfil, ¿verdad? Cuando nosotros participamos de asuntos políticos, entre comillas, se los dice en la Constitución que ya estamos participando, eh, votando o sufragando. Sigamos. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Todos no pueden participar de una participación universal, ¿verdad? Cuando nosotros estamos participando sobre todo en el sufragio, ya estamos participando en la vida política, pero algunos van a ser excluidos, ¿verdad? Un sistema excluyente, ¿verdad? Antiguamente, obviamente, antiguamente sí se excluían a las personas como tenemos aquí, se excluían a menores de edad,
Hasta ahora, obviamente, se les excluyen a las personas a la menor de edad porque todavía no tienen un pensamiento formado o no saben en sí. eh, no, no es que no saben, sino que todavía no tienen un pensamiento formado para poder elegir a alguien que nos represente. Entonces, este voto es facultativo. Ya hemos hablado de eso. Personas analfabetas y personas con deficiencia mental, ¿verdad? Esas son las personas excluidas de la participación universal. ¿Listo? Pero hay votos facultativos. Pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Entonces, vamos a ver, en los países donde no es, a ver, vamos a ver los temas del eje de la democracia. Es atender a la voluntad general del pueblo. En sí, el eje de la democracia, el pueblo. Sin embargo, no está de más decir que en las sociedades marcadas profundamente por la desigualdad y el antagonismo, la voluntad general no corresponde a un concepto de alcances reales. O sea, cuando nosotros vivimos, sobre todo en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en desigualdad y la no equidad, es obviamente que vamos a no alcanzar un equilibrio sobre todo y poder tener las mismas condiciones de vida. Todo eso es en Latinoamérica, en Ecuador, en Brasil, en Cuba, en Nicaragua, en México, en todos los países de Latinoamérica. Vamos a ver en los países donde el voto no es facultativo. No todos los ciudadanos ejercen su derecho al voto, contradiciéndose así el principio de participación política universal. No todos los países. Por otra parte, pueden seguir en la población sentimientos de apatía y rechazo hacia la vida política, de manera que los ciudadanos sientan que su opinión no tiene ningún peso en el sistema. ¿Listo? Entonces eso es en sí de una democracia paradójica y una democracia en sí, el tema